por el departamento del Tolima, con el 101, Gonzalo Parra González. Con el número 102, Héctor Zambrano Sáenz. Lo aplaudimos también. Todos son de la decencia, por lo tanto merecen el aplauso. 103, Angie Marcela Hernández Osorio. 104, Henry Rodríguez Pinzón. 105, Lucia Astrida Ciniega Ortiz. 106, José Crispín Guerra Córdoba. Lista de la decencia a la Cámara por el departamento del Tolima. Saludamos a los candidatos al Senado de la República. Lista de la decencia también, por supuesto. Bienvenido al Tolima hoy. Carlos Toro con el número 7. Lilia Solano, número 16, al Senado. Néstor García, el popular Guayabita, 65. Tarcisio Mora, número 6. Rafael Ballén. La doctora Aida Bella, número 5, Senado. Freddy Castro, número 19. Un tolimense, Juan Felipe Ortiz, 75. Alberto Yace, número 4. La doctora Gloria Flores, número 10. Exsecretaria de Gobierno de Bogotá, sí señor. Muy bien, y aquí están, Marco Toro, por favor. Vamos, los partidos y movimientos que integran la convergencia, por favor, vamos a nombrarlos. Un saludo especial a la doctora Marta Peralta, presidente nacional del Partido Maíz, aquí presente. Muy bien, saludamos también por el departamento del Huila, a Cámara. Jaime Joaquín Murcia. Gustavo Bolívar, bienvenido también. Gustavo Bolívar, ¿qué número tiene Gustavo? El 1, bueno, bien. Marco Toro, partidos y movimientos que integran la convergencia. Convergencia Alternativa del Tolima, presente. Lista de la decencia, presente. Saludamos a los directivos y voceros de los siguientes partidos que conforman la convergencia. Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Movimiento Colombia Humana. Partido Alianza Social Independiente ASI. Movimiento Fuerza Ciudadana. Unión Patriótica. Marcha Patriótica. Voceros de Poder Ciudadano. Quería pedirle un favor, Poder y Unidad Popular PUC. Pancartas no dejan ver a la gente de acá, los candidatos. Congreso de los Pueblos. Vale, gracias. Movimiento Todos Somos Colombia. Y Partido Comunista Colombiano. Bienvenidos. Muy bien. Saludamos también a la doctora Verónica Alcocer, que nos acompaña el día de hoy, la esposa del doctor Gustavo Petro, que anda en esta gira nacional. Doctora Verónica, bienvenida a Ibagué, al Tolima. Muy bien, a todos los simpatizantes. Mi esposo. Gustavo Bolívar, nuestro libretista, también está aquí en Tarima. El hombre de Sin Tetas no hay paraíso. Claro que sí. Bueno, vamos a saludarlo también a todos, que no se nos quede ninguno para que no se van a poner celosos. A todos se han saludado.
Francisco Sumaqué también vino, bien. Saludamos también al doctor Francisco Sumaqué, también candidato al Senado. A los amigos de Luca. Vamos a iniciar entonces de una vez, doctora Clara López, primera de las mujeres, nuestra exministra, hoy en Ibagué, como ministra vino muchas veces, como precandidata vino muchas veces, hoy nuevamente llega a la capital musical de Colombia. Vamos a escucharla, vamos a prestarle atención. Por favor, vamos a invitarla de una vez, doctora Clara. Bienvenida, recibámosla con un aplauso bien fuerte. Pero sáqueme el video. Muchas gracias por este recibimiento tan entusiasta. La izquierda unida y la lista de la decencia correcta de la República. Sin lugar a dudas, estamos empezando a hacer historia en Colombia. Todos los sectores de la izquierda democrática de Colombia se dieron cita en una sola lista al Congreso de la República con la consigna que hoy conmueve a Colombia. A esa consigna que nos identifica como presentes al Congreso de la República. Presente, desde luego, es no meter las manos en los dineros públicos ni ejercer actos de corrupción de ninguna clase. Eso lo entiende todo el mundo. Pero decente es por encima de todo tener el criterio y la voluntad política de que este país le pertenezca por igual a todas y todos los colombianos. No hay nada más indecente que un niño que se muere de hambre, o ustedes lo ponen en duda. No hay nada más indecente que una mujer matoneada por esa violencia de género que tiene secas a las mujeres, que tratan de malbaratar los esfuerzos de Colombia por conquistar la paz estable y duradera. Por eso esta lista de la decencia nos identifica no solamente a los sectores de la izquierda, sino a amplios sectores de la población colombiana que queremos un país decente, queremos una paz decente, queremos un país decente, y a eso es a lo que le vamos a poner la misión a esta extraordinaria bancada de candidatos una vez elegidos en el Congreso de la República. Y candidatas, yo quiero expresarles a ustedes esta tarde unas muy pocas y sencillas ideas, porque ha hecho carrera también que la unidad de la izquierda es frágil, y yo pienso que la identidad de nuestras ideas nos han hecho muy fuertes en la opinión pública, tan fuertes que uno de los candidatos de la izquierda democrática, Gustavo Petro, sigue encabezando. Tan fuertes que un candidato de la izquierda como Gustavo Petro viene y sigue encabezando las encuestas de opinión, a pesar de que no las hacen gente de sus afectos. Yo quisiera, en ese orden de ideas, decir que esa importante fuerza de la izquierda democrática de Colombia no se puede disminuir ni apartar de un consenso mayor, porque estamos en condiciones, compañeras y compañeros, de buscar la gran convergencia que garantice de verdad la paz de Colombia. A esa convergencia es a la que le apuesto,
la que convocamos con Gustavo Petro cuando lanzamos la consulta interpartidista y por la cual tenemos que seguir luchando para que no se nos cuele por la división de los sectores democráticos, la derecha que quiere hacer trizas los acuerdos de paz. No sería responsable de nuestra parte ir de este gran bloque democrático del que también hacen parte los sectores liberales encabezados por Humberto de la Calle, los de la Coalición Colombia encabezados por Sergio Fajardo y otros sectores de la opinión pública nacional, no solamente en partidos políticos, sino en importantísimas organizaciones sociales. Digo, no sería responsable que fuéramos divididos por 2, por 3 o por 5. ¿Saben lo que pasó en las elecciones de Chile hace apenas unos 4 o 5 meses? Allá como aquí, los sectores democráticos cometieron el error de arrancar todos a medirse en la primera vuelta presidencial. Y se midieron y participaron y obtuvieron la mayoría de votos, pero no tuvieron ni el tiempo ni la capacidad de cohesionarse para la segunda vuelta, y ganó el candidato de la derecha y perdieron el gobierno. Yo hago ese alerta para que aquí en Colombia, viendo tantos ejemplos de la historia nacional, la división no vaya a quemar la paz en la puerta del odio, compañeras y compañeros. Hace 70 años, la división del Partido Liberal, donde estaban reunidas las corrientes progresistas de la época, le abrió paso a una nueva hegemonía conservadora. Que no nos vaya a pasar lo mismo, que nosotros tengamos la inteligencia y el acierto para unificarnos, para que una división del bloque democrático no lleve al centro democrático a la presidencia de la República, para que se entronice en una hegemonía autoritaria que este país no resistiría. Seríamos compañeros, yo me uno a ese grito, pero Petro solo no la tiene garantizada. Tenemos que ampliar el haz de voluntades, y esa es mi propuesta para llevar el cambio social a la presidencia de la República. Por ello, quiero decirles que al anunciar que no haré parte de la consulta interpartidista, lo hago con el ánimo de no cerrarle las puertas a una unidad mayor que garantice el éxito de la paz, del cambio social. Paz y decencia, unidad, siempre adelante ni un paso atrás. Y compañeras y compañeros, no olvidemos, estamos en una etapa decisoria y crítica de la vida nacional. No perdamos ni un momento de esfuerzo a llevar a todos y todas a las urnas. Necesitamos completar y superar el umbral con la lista de la decencia para que no perdamos oportunidades en las elecciones posteriores. Muy bien. A la exministra Clara López, hoy en Ibagué nuevamente. Muchas gracias a ella. Muy bien, señoras y señores.
Queríamos también que hoy el doctor Carlos Caicedo tuviera la participación aquí, no alcanzó a llegar al escenario. Eso quiere decir que vamos a escuchar de una vez al hombre que inició con esa gran Bogotá humana y ahora la ha convertido en un tema nacional. El hombre de la Colombia humana con ustedes hoy, acompañado de su esposa, de sus amigos, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Gracias. Gracias. Creo que agradeciendo la presencia aquí de mi esposa, de candidatas, muchísimas, bastantísimas, ojalá fueran más. A la Cámara, al Senado, a la Presidencia, presidentas de partidos. Un cambio se viene presentando en el mundo y en Colombia. Y se mide por esa presencia de la mujer. No solamente presencia pasiva para escuchar, sino presencia activa para luchar, para cambiar las cosas, para modificar la historia. Ojalá en un sentido progresista, positivo, de avanzada, de cambio hacia el horizonte, de apertura de los horizontes. Mujeres y hombres que nos acompañan presentando esta lista al Congreso de la República, una lista que, como ustedes podrán ir observando, está configurada por personas sin tacha, desde el punto de vista de sus biografías políticas, de sus biografías laborales. No puedo mencionarlos a todos porque alguien se me olvidaría y eso siempre sería un problema. Pero aquí las personas que se hacen presente, escritores, los más insignes o entre los más insignes de Colombia, constructores de cultura, constructores y constructoras de arte, constructores y constructoras de una vida mejor a partir de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de las víctimas, estudiosos y estudiosas en diferentes aspectos de la ciencia, de la cientificidad, muchas y muchos aquí representados que tienen en común que jamás se han robado un peso, que tienen en común que en conjunto han sido constructores de la verdadera Colombia, de la Colombia que trabaja, se esfuerza por estudiar y lucha permanentemente en medio de la alegría y también a veces en medio de los miedos. La lista por la decencia representa esa Colombia que nunca ha sido representada en el Congreso de la República. Al Congreso de la República han llegado los latifundistas improductivos del país. Al Congreso de la República han llegado las representaciones de los banqueros de Colombia. Al Congreso de la República fundamentalmente han llegado la representación de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia. Y son ellos los que han hecho las leyes de este país. Son ellos desde ese poder de hacer la ley los que en realidad han construido los caminos de la violencia, de la segregación social, de la injusticia en Colombia. No le echen la culpa de la violencia al policía o al soldado o al guerrillero. Todos ellos han sido jóvenes, en su mayoría, en varias generaciones ya en Colombia, que simplemente fueron usados por el poder. Un poder que mientras se hacían los escritorios en los lugares más cómodos del país
y en general fuera del país, ganando y amasando fortunas, robándose el Estado, robándose los dineros que iban destinados a la comida de los niños, a las escuelas, a los hospitales. Entonces, mientras ejecutaban el robo, le ordenaban a las juventudes populares de Colombia irse a las montañas a matarse entre sí. Para eso hicieron. Para eso hicieron las leyes injustas. Para eso construyeron un país injusto. Para eso se crearon hasta los linajes. Abuelos, bisabuelos, hijos, nietos y aún los que vienen con un solo apellido piensan gobernar a Colombia a perpetuidad solamente para preservar los privilegios, solamente para seguir amasando las fortunas. Fíjense ustedes que una estadística pavorosa sacada por un científico economista francés, ni siquiera colombiano, llegó a mostrarnos no hace mucho en un libro que los indicadores de la desigualdad social de Colombia solo son comparables a los indicadores de la desigualdad social de Sudáfrica, pero no de la Sudáfrica de hoy, sino la Sudáfrica de 1950, la del apartheid, aquel país donde a la fuerza, con la represión, dividían a las mayorías negras y las dejaban sin nada para que una minoría blanca se perpetuase en el poder. La desigualdad de hoy de Colombia es como la desigualdad del apartheid de Sudáfrica. Imagínense ustedes qué tipo de injusticia y el porqué de la violencia en Colombia. En el Congreso, esa violencia y esa desigualdad tiene una representación política mayoritaria. Y aquí las hemos convocado básicamente a pelearles las curules, a quitarles la posibilidad de seguir haciendo leyes para la injusticia, de construir la posibilidad por primera vez en Colombia de construir leyes para la justicia, para la democracia. Quitemos la palabra para porque ya nos dice otras cosas. Leyes de la justicia social en Colombia. Si la lista de la decencia queda en minoría el 11 de marzo, esa minoría sabrá levantar, elegida por el pueblo colombiano, las banderas de una Asamblea Nacional Constituyente diversa, plural, que sea capaz de realizar las reformas que necesita la construcción de la paz en Colombia. Así que las invito y los invito a votar por la lista de la decencia. Es fácil. Ustedes en el tarjetón van a encontrar un cuadro morado, púrpura, de este color como Clara, como la compañera, que dice decentes. No es que no creamos que otras personas de otras listas no sean decentes, obvio que sí, pero en la lista de la decencia solo hay personas decentes. Es la decencia contra la corrupción. Queremos que la ciudadanía colombiana pueda diferenciar con mucha claridad que o se vota por organizaciones corruptas o se puede votar libremente por la decencia. Yo invito a la ciudadanía del Tolima a votar por la decencia, a comportarnos con la decencia. A saber que los caminos de la paz y de la democracia multicolor son los caminos de la decencia, que no hay manera de construir paz, que no hay manera de construir democracia,
que no hay manera de construir convivencia real, que no hay manera de construir el concepto de la justicia en nuestra nación que no sea a partir de caminos de la decencia, caminos decentes. La educación es la salida. La corrupción que está en el Congreso no es un problema de moda. No es a partir de la denuncia simplemente que podemos combatirlo. Yo me pasé 15 años en el Congreso de Colombia denunciando la parapolítica. No se resuelve con unas normas sobre si muestran declaraciones de renta. Los bienes ilícitos jamás los ponen en las declaraciones de renta. No se soluciona si se prohíbe más de 2 periodos en el Congreso de la República. Ya lo hemos visto cómo ponen a sus esposas, a sus hijos, a sus amantes, herederos de los votos que compran en los barrios pobres de Colombia. El problema de la corrupción tiene una base más allá, que no tiene que ver tanto con las normas, sino con las estructuras mismas de la economía y de la sociedad. El problema de la corrupción hunde sus raíces en que desde hace varias décadas estamos viviendo más unos, menos otros, de los dineros fáciles en la economía colombiana. Los dineros de la cocaína, los dineros del carbón y los dineros del petróleo. Dineros fáciles. Unos ilegales, otros legales, que lo que han desatado es un pillaje armado de bandas semipolíticas, semicriminales. En cada región de Colombia ustedes pueden con apellidos señalar los nombres propios de quienes dirigen esas mafias del pillaje. Pillaje sobre los dineros de la cocaína, la parapolítica, pillaje sobre los dineros de las regalías, pillaje sobre los dineros públicos. Los dineros fáciles han logrado una catarsis de la corrupción en Colombia. Por eso estamos hablando aquí de una candidatura presidencial, no solamente de una candidatura al Congreso de la República. ¡Ni Vargas ni Uribe! ¡Petro presidente! La corrupción ligada a un sistema económico de dineros fáciles, no trabajados y apropiados violentamente, pues conduce también a la violencia y a la guerra. Conduce a la desaparición de la democracia, de los derechos, de las libertades. Conduce a la falta de construcción de una nación. La corrupción ligada a una economía profundamente inequitativa nos ha llevado a la guerra. En la campaña presidencial ustedes tienen 2 alternativas, igual que en el Congreso de la República. Mientras que en el Congreso de la República las fuerzas de la ciudadanía se debatirán entre la corrupción y la decencia, hacia la presidencia de la República definiremos los caminos de la historia de Colombia. No es una elección más, y quiero que esto quede claro en la discusión que seguirá. No es una candidatura más de un color que sustituya a otro, una sigla a otra, o una sonrisa bonita a otra sonrisa bonita. No es si el candidato se pone de blue jean y el otro se pone de corbata. No es ni siquiera la belleza estética de los discursos y de las palabras. En esta elección se va a definir una senda de la historia de Colombia. No simplemente el nombre de un candidato presidencial. No va a ser una elección de maquillajes y de sonrisas. Va a ser una elección dura, cuando los pueblos tienen que definir su historia y no simplemente definir el color de un afiche. En las elecciones presidenciales que se avecinan, Colombia va a definir si durante medio siglo hacia adelante va a continuar por los caminos de la violencia y de la guerra, de la destrucción entre sí de la sociedad colombiana,
de la inequidad absoluta, de la injusticia máxima, de la muerte extrema, o se enrumba hacia otro sendero por el cual nunca ha caminado en los 2 siglos de vida republicana, los senderos de una convivencia y de una era de paz. Yo los invito a caminar por los senderos de una era de paz. Hoy ha aparecido 2 consultas. Más con justicia. Una consulta que bajo un crucifijo en una pared trata de convocar a los colombianos a hacer trizas las posibilidades de la paz en Colombia. Bajo un crucifijo trata de convocar a Colombia a mantener el sistema de la inequidad social y la destrucción por millones de seres humanos, no solamente en la guerra, sino en un sistema económico injusto, depredador de la naturaleza y depredador de los seres humanos. Se han convocado ya y están todos unidos, falta solo uno, el del apellido Lleras. Están juntos, se lanzarán en una consulta popular este 11 de marzo para que una parte de la ciudadanía, creyendo más en el crucifijo, termine escogiendo uno de los candidatos de la extrema derecha de Colombia. Nos recordarán como aquella vez en el Tolima de nuestros abuelos, desde el púlpito diciendo que había que matar a personas simplemente porque no pensaban igual. Hacer trizas la paz, un crucifijo falso, porque ahí no está Jesús. Ahí está simplemente lo más representativo, atrasado, anacrónico de la sociedad colombiana. Ahí está simplemente juntos los que han defendido el despojo de millones de campesinos. Ahí están simplemente juntos los que han defendido el narcolatifundio en Colombia improductivo. Ahí están juntos los que han defendido usar el agua en cantidades alarmantes en el fracking para sacar los cunchos del petróleo y del carbón para podérselos robar más fácilmente. Ahí están juntos no los mensajes de Jesús, el del crucifijo, sino el mensaje de las élites más sanguinarias de la historia de Colombia. Esa es una consulta. Ese es un camino. Quieren sacar millones de votos. Quieren, como hicieron hace unos meses, llevar este país hacia lo que ellos consideran el camino natural, que es el de la injusticia y el de la guerra. A que estos jóvenes policías, los jóvenes soldados que no están aquí, los jóvenes que se volvieron guerrilleros, se sigan matando por generaciones entre ellos, mientras esa élite sigue amasando las más grandes fortunas del mundo, participando en los listados de la revista Forbes como los multimegamillonarios del mundo. Ese mundo donde nos matamos nosotros y ellos gozan. Ese mundo en donde el poder es de ellos y nosotros rebaños. Ese mundo en donde los bienes del buen vivir se mezclan en sus familias cerradas y nos dejan el mal vivir a millones y millones de colombianos. Y hay otra consulta que quisimos que fuera de todo aquel y aquella que quiera luchar con decencia contra ese sistema inequitativo que nos lleva a la violencia. Aquí estaban las mujeres. Consulta que hubiéramos querido que fuera el estartazo inicial y final de una lucha por la democracia en Colombia, que también está bajo un crucifijo, pero no el de las paredes, el que se lleva en el corazón, el que se lleva en el amor, el que se lleva en la pasión, el que se lleva en la razón,
la razón de construir justicia y paz. ¿Qué mejor mensaje del de Jesús si no fuese que tenemos que convivir en paz y abrazarnos los unos a los otros? En una elección en donde nos condenan al odio, en una elección en donde nos convocan a los rencores, las venganzas, a destruir la palabra paz, aquí nosotros nos convocamos al amor, al abrazo, a la alegría, al mejor vivir para la inmensa mayoría de los colombianos. Yo también los invito a votar por esta, la consulta democrática, la consulta de la paz. Es más, los invito a sacar más votos que ellos, como una antesala de lo que será mayo, junio. Los invito a que este 11 de marzo, sea por Caicedo, sea por Petro, sean tantos los millones de personas que claman por la paz, que en primer lugar personas como Humberto de la Calle, Clara López aquí presente, Fajardo y otros y otras no tengan el menor temor a juntarse en un torrente que sea capaz de hacer las reformas sociales que necesita la paz de Colombia. Yo los invito a votar por millones y ganarles a los otros, con todo respeto a esa extrema derecha anacrónica y sanguinaria de apellidos ilustres, a ganarles para tocar las campanas el 11 de marzo, que anunciarán por quién doblan las campanas, por un triunfo que nos llevará el 7 de agosto a hacer una fiesta multicolor en el Palacio de Nariño. Nariño, el hombre de los derechos humanos de Colombia. Para sentarnos en un Palacio de Nariño a hacer ¿qué? Decía Darío Echandía, el del nombre de esta plazoleta, Darío Echandía de Chaparral. ¡Mi Vargas! ¡Mi Uribe! ¡Petro presidente! ¡Mi Vargas! ¡Mi Uribe! ¡Petro presidente! Darío Echandía decía, ¿y el poder para qué? ¿Para qué queremos llegar al Palacio de Nariño? ¿Para qué queremos mostrar en esa plaza de Bolívar una multitud que nos acompañe, ojalá, a sentarnos, todos los que estamos aquí, a cambiar la historia de Colombia, a entrar al Palacio de Nariño y gobernar? ¿Para qué? Para hacer las reformas sociales fundamentales que puedan construir la era de paz en Colombia. No simplemente una tregua, no simplemente un cese transitorio en el tiempo en donde unas guerras se acaba para que empiece otra. La paz no la construyen los armados, y nosotros respetaremos los acuerdos que firme este gobierno, pero la paz no es de los armados, no es de los guerreros, ni los del Estado, ni los del contraestado. La paz es de la ciudadanía, de la sociedad, de las muchedumbres, de las multitudes, de la gente que es la verdadera dueña de este país. Y esa gente tiene que ser convocada, y ese es el sentido del próximo gobierno, a construir los pactos fundamentales. ¿Cuáles son esos pactos fundamentales? En mi humilde opinión, 5. Muy rápidamente, porque ya me alargué, como siempre. 1, el de la salud. Es que no hay paz si un ser con necesidades, humilde, va a un hospital público y lo dejan morir en la puerta. No hay paz si un hospital público se cierra. No hay paz si 1.358.000 colombianos han muerto pudiendo haber tenido un tratamiento de salud desde el año 98 a la fecha.
más gente que todas las guerras juntas de la historia de Colombia, simplemente porque no tenía la EPS adecuada o la EPS se había robado el dinero o no estaba afiliado a una EPS. Así no hay paz. Un sistema de salud que es un espacio de negocios que trafican con la vida de los colombianos y las colombianas. Nosotros demostramos en Bogotá que se puede hacer otro sistema de salud que no cierre hospitales públicos, sino que los abra como el San Juan de Dios, que no saque a la gente a las calles a morirse sin medicinas, sino que disminuyan las tasas de enfermedad como lo demostramos en Bogotá, una ciudad y un sistema de salud que pudo demostrar que en un territorio de Colombia concreto con casi 9 millones de habitantes y medio millón de niños menores de 5 años, podíamos decir con orgullo que nuestro sistema de salud, nuestro sistema de protección logró que ni un solo niño muriera de hambre. Claro que tenemos que hacer una reforma alrededor de la educación pública. Venimos de recorrer los barrios del río Conveima, aledaños. Venimos de ver sus juventudes. Venimos de ver cómo las mujeres amas de casa con tristeza tenían que decirnos que su hija había tenido que salir en el 6º semestre, en el 7º semestre de psicología, de administración, porque no tuvieron plata para estudiar. Juventudes urbanas y rurales a las que se le ha cerrado la puerta del saber. La mayoría de las juventudes de Colombia a las que no se les permite el acceso al conocimiento científico, a la ciencia, al arte, a la cultura, a la educación pública. Juventudes que al no tener las posibilidades del saber, entonces terminan huyendo del país o suicidándose o disparando el gatillo o de la droga o de las armas o del embarazo adolescente. Juventudes sin futuro que son constructoras entonces y materia útil de la violencia y del crimen. ¿Cuál es la mejor política de seguridad en un país? No es, como dice Vargas Lleras, llevar los niños de 12 años a la cárcel. No es, no crean ustedes, aumentar las cárceles como en los Estados Unidos. La mejor política de seguridad en un país es cuidar integral y profesionalmente y con amor y afecto la primera infancia. La mejor política de seguridad de un país es que a sus jóvenes se les abran las puertas del saber. Claro que una reforma fundamental para construir una era de paz es poder construir un sistema de universidad, de educación superior, público, universal y gratuito. Ese es el verdadero nombre de la paz. Y claro que sí tenemos las finanzas para hacerlo. Claro que el presupuesto de Colombia actual sí puede financiar una universidad pública y gratuita universal, siempre y cuando no dediquemos ese presupuesto a los negocios. Y la tercera reforma que proponemos para la paz es transitar de una economía depredadora con la naturaleza y con la humanidad. Una economía que produce el cambio climático. Lo más parecido a Venezuela que tiene Colombia es su economía. Una economía que nos ha hecho monodependientes o dependientes de la monoexportación del carbón y del petróleo, que ha destruido nuestra agricultura, nuestra agua, los puestos de trabajo de centenares de miles de personas, tanto en el campo y en la ciudad. Esa economía que solo saca lo que la geología puso debajo del suelo hace millones de años, que no utiliza el cerebro humano, que no utiliza el trabajo humano, que ni siquiera utiliza nuestras carreteras porque va por tren privado o por tubo privado a los puertos para ser exportada, que nos entrega
decenas de miles de millones de dólares que no van a la educación. ¿Cuál universidad pública en estas épocas de boom petrolero inauguraron? Sino que va a las arcas del pillaje. Esa economía tiene que transitar progresivamente a una economía que sí utilice el cerebro humano, que sí utilice el saber, que sí utilice el trabajo por millones de colombianos, que sí pueda distribuir la riqueza, la economía de la producción, la economía de la agricultura para producir alimentos, que entonces prioriza el agua y no el petróleo, ni el oro, ni el carbón. Una economía que no solamente se queda en la producción de alimentos, sino que puede permitir su industrialización, ojalá bajo la propiedad de los mismos campesinos que hay que transformar en granjeros, en industriales, pero no 5 industriales en los clubes privados de Bogotá, sino millones de industriales en Colombia que puedan asociarse, una extensión de la iniciativa privada como nunca se ha visto en este país, democratizar el capital para que podamos producir y producir para que podamos progresar. Es la economía de la paz. La economía de la paz no es la economía del carbón y del petróleo. Eso solo destruye la vida, el planeta. El carbón y el petróleo destruyen la humanidad físicamente, porque producen el cambio climático y el cambio climático nos mata. No es una mentira. Esta alternativa política no puede hacerlo de Trump como el avestruz, enterrar la cabeza como si no estuvieran pasando los desastres. Hasta su casa entró un huracán de vientos de 100 kilómetros por hora congelados y mató decenas de estadounidenses. Llegó a la casa del presidente de los Estados Unidos. Hay una realidad de afuera que se llama cambio climático, que nos demanda una nueva economía en Colombia, y esa nueva economía tiene que ver con energías limpias, con redes, con saberes, pero se desarrolla en los campos, con el campesino, se desarrolla con la juventud creadora, se desarrolla en la universidad pública, se desarrolla en dotar de créditos y saberes la economía popular de este país, de democratizar los capitales y las capacidades. Y 2 reformas finales para completar 5, la de la política, para quitarle la política a la corrupción, y la de la justicia, para quitarle la justicia a la política. Ustedes podrán imaginarse qué pasa si la política está subordinada a la corrupción y la justicia a la política. Pues, silogismo, significa que la justicia termina supeditada a la corrupción. Y eso es lo que estamos viendo. Se corrompe la sal. Luego, si queremos un sistema democrático justo, tenemos que quitarle la política a la corrupción y tenemos que quitarle la justicia a la política. 5 reformas fundamentales: la de la salud, la de la educación, la de la economía productiva, la de la política y de la justicia, como 5 pilares fundamentales para sentar las bases de una era de paz en Colombia. Ustedes definen entonces. Hay 2 caminos. No es compleja la decisión. Si nos quitamos un poquito las nubes que nos genera RCN y el odio en las redes, el prejuicio, como aquel entonces, hace décadas, los tolimenses se lo quitaron cuando les decían que Jorge Eliezer Gaitán era un comunista y que no votaran por él. Los tolimenses dijeron: mamola, nuestro líder se llama Jorge Eliezer Gaitán.
Y mire qué elección en la historia dio el pueblo del Tolima. A pesar de todo lo que sobrevino del genocidio, el pueblo del Tolima levantó en ese entonces una bandera roja de dignidad. En ese entonces una bandera libertaria. En ese entonces el Tolima fue vanguardia democrática de Colombia. En ese entonces, a pesar de la violencia, a pesar de todo, el Tolima hizo vislumbrar lo que podría ser una Colombia reconciliada en sí misma. Hoy demandamos ese Tolima, un Tolima humano que vuelva a sus raíces libertarias. Hoy necesitamos un Tolima que sea capaz de ponerse en la vanguardia del pueblo colombiano para abrir los senderos de la Colombia humana. Para abrir los senderos de la definitiva reconciliación de los colombianos, de la construcción de una nación justa. Hoy queremos un Tolima que sea capaz de recoger las palabras del amor, no las de la violencia, para volver dignidad la palabra política y para hacer de la política el instrumento del mejor vivir y no del mejor robo, para volver a poner en los estrados de la conducción de Colombia a las mujeres y a los hombres decentes y no a los más corruptos, mafiosos y bandidos, para lograr que sus juventudes y su niñez puedan mirar esta generación como la generación que fue capaz de cambiar la historia de Colombia en el sentido de construir por primera vez en 2 siglos de historia republicana una era de paz, de justicia y de democracia. Gracias, Clara. Gracias. A ustedes llevémonos en el corazón la certeza que comienza un momento duro. No va a ser con bullines, me gustan mucho, con sonrisas, que me gustan. Tiene que ser con mucho amor porque vamos a enfrentar mucho odio en las calles. Pero no lo vamos a enfrentar con más odio, lo vamos a enfrentar con amor, con dulzura, con alegría, con razones, con pasiones bien fundamentadas. La pasión por la justicia, la pasión por el amor, la pasión por la razón, por el saber, por las cosas justas, la pasión por la democracia y la igualdad, las mejores pasiones del ser humano aquí en este proyecto político. Tolima, estás convocada a tu origen libertario de resistencias y luchas. Tolima, estás convocada en el momento más difícil de la historia de Colombia a escribir las páginas de la paz. Tolima, estás convocada a ayudar a cambiar la historia de Colombia. ¡Viva el Tolima humano! ¡Viva Colombia humana! Gracias. Muy bien, termina su discurso el hombre de la Colombia humana. Saludo especial al doctor Jorman Morris, nuestro queridísimo concejal de Bogotá. Muchas gracias por venir aquí también a la ciudad de Ibagué. El doctor Jorman Morris, que también construye país. Igualmente la presidenta del maíz en Colombia, hoy nos acompaña también. Un abrazo a esta guajira hermosa, Marta Peralta. Muchas gracias, qué bueno tenerla. Muy bien, termina el discurso, los invitados especiales. Clara López y por supuesto nuestro querido amigo el doctor Gustavo Petro. Los invitamos
a la inauguración también de la sede, porque ya hay sede en la ciudad de Ibagué, así que muchas gracias en esta inauguración de la sede que se ha abierto en la calle Octava entre carrera primera y segunda, calle Octava entre primera y segunda. Saludo especial a todos los amigos del doctor Gonzalo Parra, la lista de la decencia de la Cámara, 101 Gonzalo Parra, y a todos los de la lista. Ahí está Héctor Zambrano, Angie Marcela Hernández, Henry Rodríguez Pinzolos, y Astrid Arciniegas, José Cristín Guerra. Muchas gracias a los amigos que nos han invitado, gracias a la Comuna 7, que nos van a ir todavía. Muchas gracias. Termina entonces el lanzamiento de la consulta interpartidista en el Tolima y el lanzamiento de la lista a la decencia de la Cámara y Senado. Muchas gracias a los candidatos al Senado, a nuestros amigos a Carlos Toro, Lilian Solano, Néstor García, Tarcisio Mora, Rafael Ballén, Aguida Bello, Freddy Castro, Juan Felipe Ortiz Colimense, Alberto Yace, Gloria Flores. Muchas gracias. Un abrazo a la doctora Verónica Alcocer, la esposa del doctor Gustavo Petro, al concejal Juan Mamor de Bogotá, que hoy está visitando a Ibagué. No se les olvide, calle Octava entre carreras primera y segunda, en la sede, para que ustedes, queridos amigos, la visiten, la conozcan. Inicia la gira de la Colombia Humana para llevar a nuestro candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República. Al hombre de la Colombia Humana, Gustavo Por Petro, primera vez en la historia reciente de este país, un candidato alternativo de sectores progresistas, sin maquinarias, contra la invisibilización de los medios de comunicación, puntea en las encuestas. Es un hecho histórico y va a ser más histórico con su voto. Usted, él, ella, jóvenes, podemos hacer historia si votamos por Gustavo Petro. Ha sido muy emocionante estar en el Tolima. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por estar conectados. Seguimos adelante. Despedimos la actividad y continuamos construyendo un país. Y se construye un país con una Colombia humana. Un abrazo, buenas noches. ¡Don Mario!